Y si te dijera que todo lo que creíste sobre los judíos, los hebreos y los israelitas podría estar equivocado. Muy pocos saben esta verdad prohibida, pero la Biblia Sagrada lo revela con claridad. No son el mismo pueblo, y entender esta diferencia puede transformar tu fe, abrir tus ojos a las profecías bíblicas y mostrarte cuál es tu lugar en el reino de Dios. Hermano, hermana, esto no es un simple estudio histórico, es una revelación espiritual que toca tu salvación, porque si no entiendes quién es el verdadero pueblo de Dios, puedes estar interpretando mal las Escrituras y hasta perdiendo de vista la obra del Espíritu Santo en tu vida. Hoy vamos a desvelar el misterio oculto que la mayoría confunde. ¿Quiénes eran realmente los hebreos? ¿Cómo una familia se convirtió en Israel? ¿Por qué surgieron los judíos? Y lo más importante, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios hoy según la palabra de Jesucristo? Te advierto, lo que vas a escuchar no lo encontrarás en sermones comunes ni en explicaciones superficiales. Esta es una verdad que casi nadie enseña así, pero que puede cambiar tu relación con la oración, tu visión de las profecías bíblicas y tu identidad en la fe. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede redefinir tu fe en el poder de Dios y en la vida eterna. Los comienzos de los hebreos no son simplemente un relato genealógico en la Biblia Sagrada, sino un llamado divino que marcó la historia espiritual de la humanidad. Todo inicia con un hombre aparentemente común, Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra próspera pero dominada por la idolatría. La palabra de Dios irrumpió en su vida como un rayo que parte la oscuridad. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Ese mandato no era solo geográfico, sino existencial. Dios no solo lo invitaba a salir de su tierra, sino a romper con el sistema religioso que lo rodeaba. Muy pocos conocen este detalle. Abraham no era un sacerdote, ni un líder religioso, ni alguien influyente. Era un hombre de carne y hueso, con miedos y preguntas, al que la fe lo transformó en patriarca. Esta es la esencia de los hebreos, una identidad formada no por el poder humano, sino por la obediencia al poder de Dios. La palabra hebreo proviene del término ivri, que significa el que cruza, el que viene del otro lado. Ese nombre revela un destino espiritual. El hebreo es aquel que se atreve a pasar de la idolatría a la fe, del pecado al arrepentimiento, de la oscuridad a la salvación. No es un título étnico, sino una definición espiritual. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La identidad hebrea nace de un movimiento, cruzar. No se trata de un lugar fijo, sino de un viaje de fe. Jesucristo mismo nos enseñó que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Es decir, el verdadero hebreo es aquel que cruza de muerte a vida por medio de la fe. Esta verdad casi nadie la enseña así, pero es la clave para entender por qué el llamado de Abraham no fue un evento aislado, sino un modelo de transformación para cada creyente. Los hebreos fueron conocidos como peregrinos, no porque carecieran de hogar, sino porque su verdadera patria no estaba en este mundo. Hebreos 11:9 dice que Abraham habitó en tiendas como extranjero en tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se revela el misterio. El hebreo no se define por una nación terrenal, sino por una esperanza eterna. Esa misma esperanza la compartimos tú y yo cuando confiamos en las profecías bíblicas y vivimos como ciudadanos del reino de Dios. ¿No es impactante pensar que, desde los tiempos antiguos, Dios estaba mostrando que la verdadera identidad de su pueblo no dependía de fronteras geográficas, sino de la fe en su promesa? Otro aspecto fundamental en los orígenes de los hebreos es la obediencia expresada en la circuncisión. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que este rito era solo una sombra de lo que vendría. Moisés declaró en Deuteronomio 10:16, «Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón». Esto significa que la verdadera marca no era física, sino espiritual, un corazón transformado por el Espíritu Santo. Pablo lo reafirma siglos después, en Romanos 2:29, al decir que
La circuncisión es la del corazón, en Pim 106. Espíritu, no en letra. Muy pocos conocen esto, pero desde el principio Dios ya estaba anunciando que la identidad hebrea no sería simplemente étnica, sino un llamado a la transformación interior que abriría el camino a la salvación en Cristo. En la práctica, ¿qué significa ser hebreo hoy? Significa atreverse a cruzar de una vida de pecado a una vida guiada por la palabra de Dios. Significa no conformarse con las tradiciones vacías, sino caminar como peregrinos que confían en las promesas de Jesucristo. Significa entender que lo que te define no es tu apellido, tu cultura ni tu pasado, sino tu fe y tu arrepentimiento genuino. Hermano, hermana, ¿has dado ya ese paso? ¿Has cruzado al otro lado dejando atrás tu antigua vida? Porque ser hebreo no es cuestión de sangre, sino de obedecer al poder de Dios y abrazar la vida eterna. Pero eso no es todo, porque lo que sucedió con Abraham se transformó en algo aún más grande con su nieto Jacob. Y esa historia, la de cómo una familia se convirtió en toda una nación llamada Israel, puede cambiar tu visión de lo que realmente significa ser parte del pueblo de Dios. El paso de los hebreos a los israelitas no fue un cambio de nombre casual, sino una transformación profunda en la historia de la fe. Todo comienza con un hombre llamado Jacob, nieto de Abraham. Jacob había vivido como cualquiera de nosotros, con luchas internas, engaños, inseguridades y miedos. Pero en una noche crucial, al quedarse solo, se enfrentó con Dios en Mindomes Peniel. Génesis 32:28 relata que el ángel le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Ese momento lo cambió todo. Jacob, el que antes era conocido como suplantador, se convirtió en Israel, el que prevalece con Dios. Aquí está la raíz del pueblo israelita, una familia marcada no por la perfección, sino por un encuentro con el poder de Dios que les dio nueva identidad. De esa familia nacieron las 12 tribus, hijos que se transformarían en clanes y luego en un pueblo completo. Lo fascinante es que los israelitas no surgieron como una nación poderosa con ejércitos y reyes, sino como un grupo de nómadas, peregrinos, con historias de dolor y esperanza. Lo que los unía no eran las armas ni las riquezas, sino el pacto con Dios. Muy pocos conocen esta verdad. Israel no nació de la fuerza, sino de una promesa. Esa promesa era el hilo que los mantenía unidos mientras caminaban por desiertos, enfrentaban hambres y batallas, y se aferraban a la palabra de Dios. ¿No es increíble pensar que el reino de Dios siempre se edifica sobre promesas divinas y no sobre estructuras humanas? Con Moisés, ese grupo de tribus recibió la ley, y con Josué heredaron la tierra prometida. Así se configuró una identidad nacional, un pueblo con una tierra, una ley y un Dios. Deuteronomio 7:6 lo declara con firmeza: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». La identidad israelita estaba sellada por el pacto, visible en la ley y respaldada por la promesa de una tierra. Sin embargo, lo más importante seguía siendo la fidelidad al poder de Dios. Cuando obedecían, prosperaban. Cuando se alejaban, caían en manos de enemigos. Esto es una enseñanza viva para nosotros. La verdadera bendición no está en la herencia material, sino en permanecer en la palabra de Dios y ser fieles a su Espíritu Santo. Aquí es donde muchos se confunden. Los israelitas incluían todas las tribus descendientes de Jacob, pero de ellas surgiría una diferencia crucial. Con la división del reino después de Salomón, las 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron en el sur. Desde entonces comenzó a surgir la palabra judíos, refiriéndose principalmente a los del reino de Judá. Pero atención, todos los judíos eran israelitas, pero no todos los israelitas eran judíos. Esta diferencia es vital para comprender correctamente las profecías bíblicas y la historia de la salvación. Ahora bien,
¿Qué significa para ti esta transformación de una familia a una nación? Significa que Dios también quiere llevarte a ti de tu historia personal, con tus heridas y batallas, hacia una identidad colectiva en su reino. Así como Israel no nació de la fuerza, sino de una promesa cumplida, tú también eres parte de esa gran promesa que se extiende en Cristo. Tu fe no solo te conecta con Dios individualmente, sino que te convierte en parte de un pueblo, la Iglesia, el verdadero Israel espiritual. Aquí está el desafío. ¿Quieres seguir viviendo como Jacob, luchando solo con tus fuerzas, o ser Israel, viviendo bajo el poder de Dios y su llamado eterno? Pero eso no es todo, porque cuando el reino se dividió y el pueblo fue llevado al exilio, surgió un nuevo nombre que marcaría siglos de historia: los judíos. Y entender su origen es la clave para comprender el misterio de la identidad del pueblo de Dios. Cuando el reino de Israel se dividió, las 10 tribus del norte se alejaron rápidamente de la palabra de Dios, cayendo en idolatría y siendo finalmente esparcidas por Asiria. En cambio, en el sur permanecieron Judá y Benjamín, junto con los levitas que se unieron para preservar el templo y la adoración. De allí nace la identidad de los judíos, aquellos descendientes de Judá que, con el tiempo, se convertirían en un símbolo de resistencia y permanencia. No eran más numerosos ni más poderosos, pero fueron ellos quienes conservaron la ley, el templo y la esperanza en medio de los juicios. Aquí descubrimos algo que casi nadie enseña. Los judíos surgieron como el núcleo sobreviviente de lo que alguna vez fue una nación unida, recordándonos que, aún en medio de la división, Dios siempre preserva un remanente fiel. El exilio babilónico fue un golpe devastador. El templo de Salomón, orgullo de la nación, fue destruido. Muchos murieron, otros fueron deportados. Parecía que el reino de Dios se había apagado, pero fue allí, en tierra extraña, donde los judíos aprendieron a mantener viva su fe. Sin altar ni sacrificios, comenzaron a enfocarse en la Torá, en la oración y en la obediencia diaria. Daniel, Ezequiel, Esdras y Nehemías son ejemplos de cómo el Espíritu Santo levantó hombres de fe que mantuvieron viva la identidad de su pueblo. De hecho, fue en Babilonia donde nació la sinagoga como lugar de enseñanza y oración. Muy pocos entienden esto. Dios permitió el exilio para mostrar que su poder no estaba limitado a un templo, sino que la salvación y la oración podían trascender cualquier frontera. Con el tiempo, los judíos desarrollaron una identidad que iba más allá de lo étnico. Ya no se trataba solo de la sangre de Abraham, sino de una comunidad definida por la tradición, la observancia de la ley y la esperanza en las profecías bíblicas. Durante el período intertestamentario surgieron diferentes corrientes: fariseos, enfocados en la ley oral; saduceos, ligados al templo; y escribas, guardianes de la palabra escrita. Aunque muchas veces estos grupos cayeron en legalismo, su existencia muestra que la identidad judía había adquirido una dimensión cultural y religiosa que la distinguía de cualquier otra nación. Y cuando Jesucristo vino, encontró un pueblo dividido entre corrientes, pero con un anhelo profundo: la llegada del Mesías prometido. Hoy, cuando hablamos de judíos, no nos referimos a un grupo homogéneo. Existen comunidades como los askenazíes, sefardíes y misrajim, con tradiciones, lenguas y costumbres diferentes. Sin embargo, todos comparten una raíz común: la fe en un Dios único revelado en la Biblia Sagrada y la preservación de la herencia recibida en medio de siglos de persecuciones, diásporas y retornos. Aquí se revela un principio poderoso. El verdadero pueblo de Dios no se define por la comodidad ni la abundancia, sino por la capacidad de mantener la fe aún en medio del dolor. El exilio judío es un espejo que nos muestra que la fidelidad se prueba en la adversidad. ¿Y qué significa esto para ti? Que ser parte del reino de Dios no es cuestión de títulos ni de pertenencia externa, sino de resistencia espiritual. Así como los judíos preservaron su identidad en el exilio, tú también estás llamado a mantener viva tu fe en medio de un mundo que muchas veces se opone a la palabra de Dios. No importa si pierdes bienes, estatus o seguridades, lo esencial es que no pierdas tu relación con Jesucristo. El exilio nos enseña
que la salvación no está en templos ni tradiciones, sino en permanecer fieles al Espíritu Santo, aún en tierra extraña. Pero eso no es todo, porque la confusión de términos entre hebreos, israelitas y judíos ha provocado malinterpretaciones enormes que incluso afectan cómo muchos leen las profecías bíblicas hoy. Y comprender esa gran confusión es la clave para no caer en errores espirituales que pueden costar la fe. A lo largo de los siglos, los términos hebreos, israelitas y judíos comenzaron a confundirse, y esa confusión ha generado interpretaciones equivocadas que llegan hasta nuestros días. Muchos leen la Biblia Sagrada como si todas estas palabras significaran lo mismo, pero no es así. Cada término tiene un trasfondo histórico y espiritual distinto. Cuando no diferenciamos, perdemos la riqueza del mensaje y corremos el riesgo de distorsionar las profecías bíblicas. Por ejemplo, al leer sobre las promesas a Abraham, algunos las aplican solo a los judíos actuales, cuando en realidad fueron dadas primero a los hebreos como modelo de fe y luego a Israel como nación. Este error nos muestra cuán necesario es abrir los ojos espirituales para entender la palabra de Dios sin los filtros de la tradición moderna. Las consecuencias teológicas de esta confusión son enormes. Algunos creen que basta con pertenecer a un linaje étnico para tener garantizada la salvación, mientras que otros interpretan que todo lo que ocurre en el Estado moderno de Israel es cumplimiento directo de las profecías bíblicas. Pero Jesús fue claro: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Aquí está la clave. La verdadera identidad del pueblo de Dios no se sostiene en sangre humana, sino en fe y arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Si seguimos confundiendo los términos, podemos terminar creyendo en un evangelio nacionalista, cuando el reino de Dios siempre fue espiritual y universal. La existencia del Estado moderno de Israel ha alimentado aún más la mezcla de conceptos. Algunos ven en su creación un cumplimiento directo de las profecías, mientras que otros lo interpretan como un hecho político más. La verdad es que, aunque la historia de Israel actual tiene relación con las profecías bíblicas, no podemos reducirlas a acontecimientos humanos. El error está en usar óculos modernos y no espirituales. Pablo escribió en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, hay una diferencia entre el Israel físico y el Israel espiritual, y entender esto puede cambiar tu fe para siempre. El verdadero pueblo de Dios se define por el Espíritu Santo, no por banderas ni fronteras. Cuando leemos las profecías bíblicas con la confusión de términos, corremos el peligro de interpretar que toda promesa sobre Israel se cumple automáticamente en el Israel moderno. Sin embargo, el apóstol Pedro afirmó que la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Esto significa que la identidad espiritual supera la identidad política o étnica. Muy pocos conocen este secreto. El verdadero Israel de Dios son aquellos que, sin importar su origen, han recibido la salvación en Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿sobre qué base estás construyendo tu fe? ¿En la tradición, en la política, en un apellido o en la palabra viva de Dios? Esta confusión de términos no es un simple error académico, sino una batalla espiritual. El enemigo sabe que si logra mezclar las identidades, muchos dejarán de buscar la circuncisión del corazón y se conformarán con etiquetas externas. Pero la Biblia Sagrada nos llama a ir más profundo, a discernir quién es realmente el pueblo de Dios según la fe en Jesucristo. Pero eso no es todo, porque la revelación final va más allá de términos y genealogías. Nos muestra que la verdadera identidad del pueblo de Dios no está en la etnia, sino en la fe. Y esa revelación puede cambiar tu vida para siempre. Después de recorrer la historia desde los hebreos hasta los judíos, llegamos a la pregunta más importante: ¿quién es hoy el verdadero pueblo de Dios? La respuesta no depende de etnia, linaje ni tradiciones, sino de algo mucho más poderoso: la fe en Jesucristo. Pablo lo explicó con claridad en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Esto significa que la identidad espiritual no se hereda por sangre, sino por fe. Muy pocos entienden esta verdad, pero es la llave para comprender toda la Biblia Sagrada. Lo que define a un hijo de Dios no es el apellido ni la geografía, sino la fe que transforma el corazón y abre las puertas de la vida eterna. Cada una de las identidades bíblicas revela un aspecto del plan divino. Los hebreos representan la fe que se atreve a cruzar de lo viejo a lo nuevo, de la idolatría a la promesa. Los israelitas representan la promesa cumplida en una nación elegida por el poder de Dios. Los judíos representan la fidelidad en medio del exilio y la preservación de la palabra de Dios. Pero Jesucristo vino a revelar el cumplimiento de todo esto en una sola verdad. El verdadero pueblo de Dios son aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ya no importa si eres hebreo, israelita o judío según la carne. Lo que importa es ser parte del reino de Dios por medio del arrepentimiento y la salvación en Cristo. La circuncisión del corazón, anunciada desde Moisés y confirmada por los profetas, se cumple en la obra del Espíritu Santo. Romanos 2:29 declara: el judío lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esta es la marca verdadera, no una señal externa, sino un corazón transformado por el poder de Dios. Ese sello espiritual es más fuerte que cualquier tradición, porque testifica que la salvación no viene de la ley ni de la sangre, sino del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si entiendes esto, tu fe nunca volverá a ser la misma. Aquí está la revelación final. El verdadero pueblo de Dios es aquel que vive por fe, que guarda la palabra de Dios, que ora en espíritu y en verdad, que espera la vida eterna y que confía en las profecías bíblicas no con ojos carnales, sino con discernimiento espiritual. Ese pueblo está formado por millones de hombres y mujeres en todo el mundo, de diferentes lenguas, culturas y naciones, unidos por una sola verdad: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿Puedes sentir la grandeza de esto? Tú no eres un espectador externo, eres parte de esa historia si entregas tu vida a Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa ser hebreo espiritual hoy? Significa decidirse a cruzar, a salir de la comodidad del mundo para abrazar la promesa de salvación. Significa dejar que el Espíritu Santo marque tu corazón con la circuncisión espiritual. Significa que tu verdadera ciudadanía no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Filipenses 3:20 lo confirma. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, hermana, hoy el llamado de Dios resuena. No te conformes con etiquetas externas. Recibe el sello de Cristo y vive como un verdadero heredero de la vida eterna. Pero eso no es todo, porque lo que acabas de descubrir no es simplemente historia bíblica, sino un llamado urgente para tu vida hoy. Y en la introducción de este mensaje, revelaremos un secreto que muy pocos conocen. La diferencia entre judíos, hebreos e israelitas puede definir tu entendimiento de la salvación y tu relación con Jesucristo. Ahora que lo sabes, ya no puedes mirar la Biblia Sagrada de la misma manera. La diferencia entre hebreos, israelitas y judíos no es un detalle histórico, es una clave espiritual para entender las profecías bíblicas, el reino de Dios y tu propia salvación en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás viendo tu fe como una tradición heredada o aceptarás la circuncisión del corazón que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida? Porque al final no se trata de etiquetas, sino de vivir como verdadero hijo de Dios. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas revelaciones fue la que más impactó tu corazón? Me encantará leer tu experiencia y saber cómo la palabra de Dios está abriendo tus ojos. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita despertar espiritualmente, porque lo que viene después será todavía más revelador. Si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas el próximo video, porque lo más profundo aún está por ser revelado. Que el poder de Dios te guíe, que el Espíritu Santo te fortalezca
y que la paz de Jesucristo habite siempre en tu vida. Nos vemos pronto, hermano, hermana, y recuerda, eres parte del verdadero pueblo de Dios.